Cordial saludo, mi nombre es María Alfima Lucumí González y en este momento voy a realizar la socialización para el tema de políticas públicas en México. Bueno, dentro de la investigación realizada, puedo decir que el sistema educativo mexicano ha revolucionado a lo largo de los siglos XX y principios del siglo XXI y que pues se han establecido una serie de cambios y transformaciones educativas que tienen que ver con proyectos de educación nacionalista y con proyectos de educación rural indígena, proyectos de educación socialista y proyectos de educación técnica, hasta que cada uno, de acuerdo a los diferentes contextos, ha tenido un impacto en la educación y la sociedad mexicana. Análisis que se ha realizado desde el contexto de políticas educativas en México en los años de 1921 al 2012. Entonces, podemos decir que 1921 fue una base de proyecto de educación nacionalista, con unas características que estaban relacionadas con la vinculación de la educación a la construcción de identidad nacional y soberanía, la educación laica popular y con fuerte sentido nacionalista, también a la promoción en la cultura mexicana, integrando herencia indígena e hispana, impulsando también la alfabetización y creación de infraestructura educativa, pero además fomentando manifestaciones culturales como el muralismo. Este mismo año podemos enfocarnos en el contexto social y el contexto político, donde a través de la Revolución Mexicana se genera también un proceso de alfabetización y fragmentación social, pero a través del contexto político, el gobierno postrevolucionario busca consolidar la nación y fortalecer el Estado mediante la educación pública. Puedo entonces mencionar que en el año 1921 también se establece una agenda pendiente, y esta agenda tiene que ver con la cobertura, con la mejora de calidad para las zonas rurales indígenas y también con la oportunidad para profundizar en la inclusión social y cultural. Con relación a las comunidades indígenas o a la educación rural e indígena, en los años de 1921 a 1942 hay unas características particulares y esta educación está orientada a esta población, ¿sí? A la población rural indígena. También se promueven las escuelas rurales que están organizadas en centros múltiples, a la formación de maestros también, maestros para atender las necesidades específicas de esas comunidades y campañas de alfabetización y promoción de la reforma agraria como sustento inicial de esta población. Dentro de este mismo periodo, de 1921 a 1942, y de acuerdo a la educación rural indígena, pues hay que partir del análisis del contexto social, donde pues hay una alta marginalización y pobreza en zonas rurales indígenas, y obviamente lo que trae también un alfabetismo bastante elevado. Pero ya en el contexto político se presenta gobierno de Cárdenas con políticas sociales y agrarias que son progresistas y que lo que buscan es justicia social y equidad para las comunidades indígenas. Como agenda pendiente para la educación rural indígena, se establece que primero pues hay que superar la desigualdad educativa entre zonas urbanas y rurales. Además, fortalecer la educación bilingüe e intercultural, pero mejorar la infraestructura y recursos educativos en esas comunidades que son marginadas. Asimismo, la educación socialista, que ya se empieza a observar en 1934, pues tiene unas características bastante impactantes. Primero, pues una educación orientada a formar ciudadanos críticos y libres de perjuicios religiosos y sociales, pero también a promover la educación gratuita y obligatoria, con un enfoque de socialización y justicia social, con énfasis en la equidad. Además, se empiezan a incorporar contenidos que promueven la conciencia social y la organización colectiva, pero a su vez la nacionalización de recursos estratégicos como es el petróleo para esta época. Dentro del contexto social de esta educación socialista hay un fuerte impacto o demanda por la justicia social tras la revolución con movimientos obreros
y campesinos activos. Pero además también hay un contexto político que está centrado en que el Estado, que es corporativo, genere políticas socialistas en el marco del nacionalismo y la revolución. Dentro del proyecto de educación socialista también se establece una agenda pendiente que tiene que ver con la resistencia de sectores conservadores, de consolidar la educación socialista, pero también ampliar la cobertura y la calidad educativa. Para el año del 1915 al 2012 se presentan otras características que tienen que ver con el proyecto de educación técnica, ¿sí? Y el Estado se centra en la formación técnica y profesional para responder a las necesidades industriales y productivas del país. Además, crea centros como el Instituto Politécnico Nacional en 1936 y pues ese instituto y esta promoción o estas características están enfocadas pragmáticamente en la productividad, en la ciencia y la tecnología, pero además en la educación técnica que se imparte a nivel medio y superior, vinculando además el desarrollo económico nacional. Dentro del proyecto de educación técnica se establece también un contexto social que tiene que ver con la industrialización creciente y la urbanización que demandan capital humano especializado. Pero dentro del contexto político ya los gobiernos pues establecen políticas orientadas a la modernización y desarrollo económico del país. Y en este proyecto de educación técnica se establece como agenda, primero, mejorar la calidad y pertinencia de la educación técnica, además integrar la educación técnica con el mercado laboral, pero hacia a su vez ampliar el acceso en zonas marginadas del país. Entonces, dentro del análisis crítico, puedo establecer una comparación y decir que esos proyectos reflejan la evolución del sistema educativo mexicano, que ha sido pensado en la construcción de identidad nacional, en la inclusión social, la justicia educativa y la formación técnica para el desarrollo. Pero sin embargo, las condiciones de desigualdad regional y social pues siguen siendo un reto que se mantiene. Dentro del contexto de políticas educativas de México desde 1921 al 2012, bueno, entonces se establece un proyecto que tiene que ver con nacionalismo, enfocado a la zona rural indígena, socialista, pero también pensado desde la educación técnica, con enfoques principales, con logros, lineamientos e impacto social en cada una de estas estrategias de avance para el país. Cuando realizo este comparativo entre México y Colombia en políticas educativas, me encuentro con aspectos como la educación nacionalista que se inició en 1921 y en Colombia desde el siglo XIX sigue existiendo una fuerte influencia de la Iglesia y el Estado. En la educación rural que se imparte en México en 1924, ¿sí? Pues se hace énfasis en las políticas que establece Cárdenas, ¿sí? De las escuelas rurales y maestros específicos de alfabetización, integración y cultura local y agrícola. Pero en Colombia ya vemos cómo se realiza una reforma liberal en 1930 que busca modernizar y ampliar la cobertura. También tradicionalmente rezagada con alta desigualdad pues urbana y rural. Pero vemos cómo en el 2024 ese sistema educativo indígena tiene un enfoque intercultural, respeta la lengua y además pues con una influencia pedagógica bastante amplia. Dentro de este análisis comparativo entre México y Colombia en políticas educativas, otro aspecto del proyecto es la educación socialista que se genera en México en 1934 al 42, en el gobierno de Cárdenas. Pero en Colombia no hubo un proyecto socialista nacional, pero sí debates entre modelos conservadores, la Iglesia, y modelos liberales, el Estado laico conocido. Además, en la educación técnica en México desde 1915 se consolidaron el IPN en 1936 y la formación técnica y profesional para la industrialización.
y se vinculan con el desarrollo económico. En Colombia, con el SENA a través de 1957, se realiza una expansión de la educación técnica y tecnológica ofertada, pues diversificada, pero poco valorada socialmente. Además, se establecen también políticas recientes para fortalecer todo el tema de trabajo y articulación con el mercado laboral. Entonces, en conclusión, podemos decir que aunque ese análisis comparativo entre Colombia y México, pues cada país tiene su propio contexto histórico, político, desafío de equidad, inclusión y pertenencia educativa, ¿sí? Como una constante en Latinoamérica. Pero, pues también en ese mismo orden de ideas, cada país tiene su experiencia, ¿sí? Tiene su institucionalización de la educación indígena y a su vez el fortalecimiento de la educación técnica que ofrecen proyectos de aprendizaje que son valiosos para diferentes agendas en México, pero también de inclusión y calidad educativa en Colombia. Dentro de ese análisis pude pues, tener la oportunidad de generar recomendaciones para pues, ambos países. Y dentro de estas recomendaciones es al fortalecer la educación intercultural y bilingüe, incrementar la inversión en la infraestructura y capacitación docentes, promover la vinculación efectiva entre la educación técnica y el mercado laboral, impulsar políticas educativas con enfoque de equidad y calidad con evaluación continua y a su vez fomentar la participación social y comunitaria para la gestión educativa que tenga mayor pertinencia. Dentro de las referencias puedo resaltar lo que menciona la TAPI del 2013 en los proyectos educativos nacionales, específicamente en el documento Un siglo de la educación en México, Secretaría de Educación Pública. Además, las bases para el programa sectorial de educación, que son tomados del 2001 al 2006, de Martínez. La introducción al programa nacional de 1992, recuperado el 10 de julio del 2025. Pero Navarro JC, el 2002, la educación de México, un reencuentro con los sesenios presidenciales, revista latinoamericana de Estados Unidos. Entonces quise centrar ese análisis de investigación en esa referencia porque considero que pues de manera muy oportuna generan información importante para enriquecer este proceso de investigación.